Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este webinar que vamos a hacer hoy. Alberto, que ya está por aquí conectado y yo mismo, ¿vale? Buenas tardes. Entonces, pues si os parece, pues empezamos, ¿vale? Vamos a grabar esto también y luego pues lo publicaremos para que esto se quede ahí puesto, ¿vale? Pues nada, el llamamiento un poco que nos hemos hecho es con este título, ¿no? de nuestra pieza de open source para conseguir los beneficios de Drupal y Jamstack, que creíamos que resume un poco lo que os queremos contar, ¿no? Y nuestra pieza de Between Suite. Primero vamos a presentarnos rápidamente, Alberto y yo, ¿no? que estamos dentro del equipo que está desarrollando Between Suite. Entonces, bueno, pues, me presento yo, soy Eric Sueskun, soy director de operaciones en Vico y en el equipo de Between, pues hago un poco el rol de Product Manager, ¿vale? Llevo ya 15 años en Vico, 20 en el desarrollo de software y en gestión de contenidos. La verdad es que me ha tocado bastante, ¿no? Desde cosas hace 12 años con gestores de contenidos propios, cuando hacíamos a la vez 7 diarios digitales, y últimamente más en el mundo Drupal y el Museo Reina Sofía, la Guernica y tal, ¿no? Alberto, si te quieres presentar un momentín. Sí, sí, bueno, pues nada, pues gracias por asistir y yo soy Alberto Silva, pues bueno, llevo toda una vida prácticamente trabajando en esta industria, 25 años y nada, sobre todo gestión de contenidos. Al principio desarrollos propios, de gestores de contenidos propios y ya 10, 11, 12 años ya trabajando con Drupal y luego siempre proyectos muy complejos de tamaño XL, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, siempre muy enfocado en optimización, antes backend y ahora pues más frontend, ¿no? Y ahora pues sobre todo llevando el tema de toda esta filosofía Jamstack que estamos llevando dentro de Vico. Y la vuelta que le hemos dado, ¿no? Un poquito, que hoy Sí, sí, vamos sí. que hoy os vamos Total. a explicar. No queremos contaros tampoco mucho de Vico por no aburriros, ¿vale? Hablamos de ese Digital Interface Experts, tenemos un montón de años de proyectos digitales, ¿vale? Entonces hablamos de que somos especialistas en desarrollar proyectos digitales que permiten a nuestros clientes crecer y mejorar su posición de mercado a través de interfaces eficientes y sin fricciones. Porque a la vez, y por ahí vamos a empezar un poco, pues al final, cuando hablamos de gestión de contenidos y de hacer webs, llevamos muchos años haciendo webs, pero se hace para algo, ¿vale? En desarrollo hablamos de negocio, aunque no siempre tiene que ver directamente con hacer dinero y tal, ¿no? Los objetivos de negocio de determinadas empresas efectivamente será hacer crecer su negocio y tener como más clientes y tal, pero otros será pues que su mensaje llegue más allá o muchas otras cosas, ¿no? Entonces, para tener un poco la perspectiva de negocio, viene bien tener este embudo de conversión, embudo de marketing, como queramos llamarlo, en la que está por un lado a la izquierda todo el universo de personas, ¿no? Y cómo vamos trayéndolos más hacia lo que queremos, que en muchos casos este es un embudo de marketing eh, que en cada caso se podría personalizar, pero es bastante como general, ¿no? Desde un momento en el que no nos conocen, que tengan conciencia, nos conozcan, hagamos la adquisición, que lleguen a nuestra página web y les podemos educar, activar para lo que nosotros queramos hacer, que luego vuelvan, que luego nos recomienden y de ahí también cómo sacar negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué saco esto? Porque viene bien para todo lo que vamos a hablar tener perspectiva de para qué hacemos todo esto, ¿vale? Entonces, eh, en este diagrama, después de la adquisición, todo lo que viene de educación, activación y retención, siempre nos vamos a centrar en hacer la mejor web que podamos para llevar a nuestros clientes más hacia la derecha, o si el embudo estuviera así, fuera un embudo de verdad, sería como para abajo, ¿no? Para que no se nos vayan como por los lados y tal. Pero es importante no perder de vista que en esa parte de adquisición todavía los clientes no están en nuestra web, ¿vale? O sea, nuestra web no es algo que directamente enchufamos y en el segundo siguiente pues ya tenemos negocio. No, primero los tenemos que hacer llegar a nosotros y luego toda esa parte con los usuarios del UX, ¿vale? Ok, entonces, claro, dibujo esto porque al final, cuando hablamos de gestión de contenidos, tenemos un objetivo de negocio
que tiene que ver con la experiencia de usuario de las personas que llegan a nuestra web, tiene que tener que ver también con la parte de adquisición, que hay cosas como SEOs, pero también el tema de lo de las redes sociales y tal. Y entonces estamos en una industria en la que desde dentro de la empresa tenemos una materia prima que creemos que va a servir para llevar adelante el negocio, que es esos contenidos, y ahí está nuestra gente de marketing y de contenidos para hacer eso. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues, por así decirlo, por eso como esa nube, ¿no? Tenemos ahí una magia que hacer, que gracias a la tecnología vamos a hacer llegar esa información de calidad de esos contenidos eh, a los usuarios que lo van a necesitar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en la gestión de contenidos que llevamos ya desde hace muchos años? Pues que sentimos un poco la presión de que cada uno de estos actores va siendo cada vez más exigente, ¿vale? Desde el punto de vista de usuario, se nota más la exigencia de que el nivel de experiencia de usuario que tenemos que dar en nuestros productos digitales tienen que estar a la altura de la competencia, por así decirlo, con el resto de webs, el resto de apps que no son la nuestra, pero ya como usuarios estamos acostumbrados a un nivel de calidad, ¿vale? Por la parte del SEO, los buscadores, los motores de búsqueda cada vez piden más para ser relevantes, ¿vale? Y que la web se cargue más rápido y que sea responsive y que funcione muy bien a nivel de rendimiento y tal, ¿vale? Vale, notamos la presión, aunque quizás esa es la que más estable ha estado a lo largo de los años de la gente de marketing o de contenidos, ¿vale? Pero el nivel de funcionalidades que exigen es bastante alto, ¿vale? O sea, para poder funcionar esto bien, pues hay que poder trabajar en equipo, tener unos buenos workflows de publicación que permita algo sencillo y que no haya que saber de código. Y estamos hablando ya desde hace como 20 años y tal, entonces ese estándar se mantiene o se va elevando. Y desde el punto de vista de desarrollo, también la gente de desarrollo sabe que cada vez se pueden hacer las cosas mejor y también sentimos como la presión, un poco desde ese punto de vista, ¿vale? Entonces, claro, cuando hablamos de tecnología, a lo largo del tiempo, ¿cómo va cambiando? Pues la tecnología sí que tiene un poquito de magia. ¿En qué sentido? En que así como hay ciertas cosas que te van apretando mucho, la tecnología tiene la capacidad de, con ciertos saltos tecnológicos, pues habilitar de repente mucho más espacio, ¿no? Como cierta disrupción. El otro día me ocurrió cuando hablaba de esto, me venía a la mente la escena de la guerra de las galaxias, en la que en el compresor ese de basura se van como cerrando más o menos las paredes y tal, ¿no? Entonces, pues necesitamos como cierta tecnología que venga al rescate de eso. Y estamos en un punto en el que hemos visto que la gestión de contenidos realmente ha cambiado en los últimos años. Existen esas tecnologías nuevas que han entrado a hacer esa disrupción y que realmente podamos plantearnos cosas que antes eran imposibles. Entonces, en parte, de eso venimos a hablaros hoy, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un poco un repaso de qué soluciones ha habido y qué aporta cada una de ellas. Empezamos un poco desde el CMS monolítico y vamos a hablar en muchos casos de Drupal. ¿Por qué? Pues porque Drupal es un gestor de contenidos que lleva un montón de años, que tiene un montón de cosas solucionadas, es open source, lo cual también nos gusta mucho, nosotros lo controlamos mucho y el discurso que hacemos podría servir para otros gestores de contenidos, pero nosotros vamos a hablar de Drupal, ¿vale? Entonces, en estas soluciones monolíticas, tanto el back como el front lo da Drupal, ¿vale? En este caso los mecanismos del front que tiene ya pues, de Drupal 8 y 9 y tal, pues sería ese TWIR, ¿no? Para discurso más tecnológico, que es el sistema de plantillas que permite poner la materia prima, ¿no? Elaborarla para esa parte web y servirla para los ordenadores, los móviles y al final los motores de búsqueda es un poco lo que van a consumir, ¿vale? Me gusta hablar también, tener en cuenta la curva de adopción de la tecnología, ¿no? Que ya se habla como desde hace bastantes años, en las que una tecnología cuando empieza, eh, al principio lo van a adoptar pues gente de una adopción temprana, ¿no? Los early adopters. No va a ser hasta que entre una mayoría temprana, cuando la gran mayoría de gente lo va a hacer, luego hay una
mayoría tardía que se llama y luego los rezagados que les va a costar bastante más, ¿no? Y sabemos que tras pasar esta frontera de los early adopters, de esos motivados, que nosotros muchas veces a la gente de la tecnología nos cuesta ver eso, ¿no? Porque somos unos motivados y entonces cogemos el último versión del navegador, el último gadget y tal y cual, pero realmente pues, lo mismo que pasó con los móviles o los smartphones o lo que sea, hasta que pues, nuestros padres, nuestras madres, joder, ahora la verdad es que tenemos una edad y ya nuestros hijos dirán esas cosas hablando de nosotros, ¿no? Pero realmente necesitamos entrar en esas etapas, ¿no? De mayorías y tal. Y conforme se va subiendo o pasando por esta curva, la tecnología también va madurando. Entonces, en función de en qué punto esté la tecnología, tiene ciertas consecuencias, ¿vale? Entonces, volvemos. Un CMS monolítico como Drupal, realmente estaríamos en la etapa de esa mayoría tardía, ¿vale? O sea, esto hace muchos años, pues era como, oye, los gestores de contenidos de software libre, pues dan un montón de cosas y tal, pero ahora mismo todas las funcionalidades que se tienen, pues ya hace tiempo que se dan. Entonces, ¿qué caracteriza, ¿no? A una tecnología que está en ese estado? ¿Y cuáles son sus beneficios? Pues bueno, hablaríamos de madurez, de estabilidad. Hace mucho tiempo que Drupal hace muchas cosas bien, ¿vale? Y las que hace son las que tiene que resolver, ¿no? En esa etapa ya de las mayorías tempranas y tardías, conforme vas añadiendo funcionalidades es lo que hace la gente adoptar una solución u otra, ¿vale? Y desde ese punto de vista, prácticamente todo lo necesario para gestionar contenidos, pues una herramienta como Drupal hoy en día lo da y lo da bastante bien, ¿vale? Ahora bien, cuando volvíamos a lo de antes y decimos, tenemos 4 públicos más o menos a los que atender. Tenemos el usuario, donde la experiencia de usuario va a ser muy importante. Tenemos esa parte de adquisición y captación, donde, pues, como el SEO, las redes sociales, ¿no? Las recomendaciones van a ser importantes, la gente de marketing o contenidos y los desarrolladores. Vale, aquí es como que hemos puesto como unas notas, esto que nadie se enfade porque dice, estos son 6 y debería ser un 7,5. Es un poco para ver las diferencias entre unas cosas y otras, ¿vale? Pero, ¿qué nos da un CMS monolítico como Drupal? Que para la gente de contenidos, pues llega un 9, porque siempre se puede mejorar, ¿vale? Pero realmente les da lo que necesitan. Llevan muchos años ya en ese punto, ¿vale? Ahora bien, desde el punto de vista de la experiencia de usuario, pues la verdad es que el front, cuando hablamos de este TUI y tal, pues hace ya unos añitos que ya no es la tecnología puntera, ¿vale? La experiencia de usuario es algo como fundamental y en los últimos 10 años se habla muchísimo, desde la llegada como del iPhone y tal, pues todo el mundo lo tiene como en la boca y tal, ¿no? Pero porque sabemos, la gente que llevamos desde hace 20 años con el tema de la usabilidad, se llamaba antes y tal, es fundamental. Y entonces, realmente han llegado nuevos frameworks de JavaScript, luego hablaremos, ¿no? De React, Angular y tal, que son un poco nativos y vienen precisamente a solucionar esa interactividad y esa experiencia de usuario que sea mmm, deslumbrante, por así decirlo. Entonces Drupal pues no es algo nativo para eso. Entonces por ahí sufre un poquito. ¿Vale? A nivel, por ejemplo, de carga, que es algo que, o sea, de carga, digo, de velocidad de carga y tal, que los motores de búsqueda últimamente dan un montón de importancia, pues también, bueno, porque tiene sus sistemas de cacheo y se puede hacer bien y tal y cual, pero tampoco es la mejor solución. Por eso nos iríamos ahí a poner como un 6 o algo así. Y desde el punto de vista del desarrollo, pues claro, hay formas más modernas y mejores de hacer el desarrollo hoy en día, ¿vale? Entonces, por eso vemos ahí un poco cuáles son sus grandes ventajas, pero por dónde puede flaquear un poquito, ¿vale? Entonces, en respuesta a esto, ¿qué se vino a hacer y tal? Me he saltado. Antes de eso, decir que pues, nosotros llevamos muchos años hablando, o sea, haciendo proyectos de estos temas y tal, y hablaríamos aquí de Reina Sofía, del Thyssen, del Macba, un montón de proyectos y tal, en las que también se cuida mucho el front, ¿vale? Y estos proyectos, por ejemplo, no se caracterizan por tener un front que realmente no da nada. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, hay otras soluciones que atacan de forma como más nativa eso. Entonces, una segunda solución sería irnos a un CMS desacoplado, en el que Drupal sigue haciendo de... Ups, a ver si volvemos. Drupal sigue haciendo de esa gestión de contenidos, ¿vale? Porque lo hacen muy bien y sirve muy bien para los gestores de contenidos, pero a la hora de hacer esa
materia elaborada y prepararlo para la presentación para los dispositivos correspondientes, esa parte de front, pues irnos a soluciones tipo React, Vue, Angular o como queramos decirlo, ¿vale? Entonces, ¿en qué estado de madurez están esas tecnologías? Pues bueno, cosas como React, pues hablaría ya como de esa mayoría temprana, ¿vale? Hay bastantes webs, bastantes aplicaciones que ya hacen uso de estas tecnologías desde hace ya unos cuantos añitos y entonces están en un estado de madurez, pues desde luego mayor que cuando empezamos a utilizarlos pues hace, pues, no sé decir, 4 o 5 años o algo así, ¿vale? Entonces, ¿eso qué caracteriza? Pues un CMS desacoplado, los beneficios que trae es que mejoramos en interactividad, ¿vale? Con la mejora de experiencia de usuario que eso nos da y también poder conseguir un poco ese efecto wow en algunos momentos, ¿no? ¿Cómo estaríamos aquí a nivel de user experience y tal? Pues estos frameworks vienen a solucionar eso, ¿vale? Entonces podemos conseguir experiencias de usuario muy potentes. Pues ponemos ahí como un 9. Claro, según cómo se haga, perdemos un poco temas como de cacheos, de Drupal y tal, y entonces a nivel de SEO se puede sufrir un poco, ¿vale? O a nivel, por ejemplo, de recomendaciones y redes sociales y tal. Algunos de vosotros creo que habéis repetido con respecto a un webinar que hicimos el anterior, que hablábamos de cómo combinar con Next y tal, y por ejemplo, nosotros fuimos ahí para solucionar algunos problemas que podía haber en ese sentido, ¿vale? Y estatificar partes y tal, luego entramos, ¿vale? Ahí sobre todo puntualizar que suele ser el problema más que nada es que al desacoplar, como la renderización la haces en el navegador, pues luego va Google a indexarlo y aunque ciertas partes las entiende, no, muchas veces pues no consigue renderizar la página completamente y entonces no te la indexa bien. Es más ese problema. ¿Vale? Entonces, en ese lado hemos ganado por un lado, ¿no? A nivel de experiencia de usuario nos permite hacer experiencias de usuario muchos más potentes. Por la parte de SEO, ojo, lo mismo de antes, ¿sabes? O sea, seguro que alguien que puede decir, se puede solucionar, por supuesto, ¿vale? Pero es un poco como para ver tendencias y tal. A nivel de contenidos y tal, pues también corremos el riesgo de haber perdido algunas cosillas, ¿vale? Por el camino, a nivel de previsualizaciones de contenidos o cosas que estando en ese Drupal monolítico en el que controla todas las funcionalidades, pues lo tiene como de partida. Entonces ahí, pues ahí a veces hay que tener ojo. Y a nivel de desarrollo sí que nos vamos ahí a formas modernas de desarrollar y por ese lado vamos mejor, ¿vale? ¿Experiencias ahí que podemos decir? Pues fijaos, en parte para clientes de los que hablábamos antes y tal, nos fuimos yendo hace años a experiencias de este tipo y nos permitió hacer cosas como lo de Guernica. O sea, nos dieron ahí como un web y la parte de cronología y tal. En este caso no era tanto como con React y tal, eran librerías como D3 o la parte de las itinerancias y tenemos otras experiencias también. Entonces ahí sí que se nota. A pesar de esto, ¿qué hacíamos? Seguíamos gestionando los contenidos en Drupal porque irte directamente a otras soluciones realmente pierdes mucho, ¿vale? Ok, entonces hemos hablado como de punto 2. Y entonces ahí viene un punto 3 que es un poco de la magia de la que os hablaba, de lo que realmente hoy en día nos da la tecnología. Entonces, ¿en qué consiste? En este caso, seguimos utilizando Drupal como repositorio de contenidos y gestión de contenidos sobre las que se apoyan los editores, los gestores y tal. Estamos renderizando también con esos frameworks nuevos tipo React, Vue, Angular y tal, pero tenemos una pieza que son esos generadores estáticos de contenido, ¿vale? Ojo con el estático no significa que sea estático en cliente y las experiencias de usuario son muy interactivas y tal, pero lo que hacemos es, se compilan todo el site y entonces se generan directamente ficheros HTML, CSS, JavaScript que son estáticos, que directamente subimos a un CDN, que es la mejor forma de distribuir esos contenidos y están ahí además pues más cerca del usuario y tal. ¿Vale? Ok. Ahí está Gatsby, está Next, está Hugo, está Jekyll, hay un montón. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa con esta tecnología? Que esta sí que estamos en los early adopters, ¿vale? Desde hace unos pocos años se habla bastante y cada vez más. Tampoco hay tantas experiencias y estando en una etapa como de early adopters y tal,
pues también hay muchos actores diferentes y hay que todavía ver cuál es el que se va a llevar al gato al agua y tal, ¿no? Ok, entonces, cosas como esta ya hemos hecho y en el webinar anterior explicamos el tema de Canal March, un proyecto como muy chulo y tal, era un poco como con esta filosofía de estatificar algunas cosas. Entonces, vale, aquí fijaos que a diferencia de las anteriores, digo, ¿cuáles son las ventajas o cuáles son los beneficios? Aquí hablo de cuáles son los beneficios prometidos por esta tecnología. O sea, ¿qué viene a solucionar? ¿Vale? Y luego os explicaré por qué, porque luego no es tan fácil, lo cual es normal en tecnologías de adopción, ¿no?, temprana. ¿Qué te da esto? Velocidad de carga. Claro, nosotros hacemos los cambios que sean, en ese momento se generan los ficheros estáticos y cuando un usuario los pide, no depende del estado de cacheo y si se ha borrado la caché, entonces se va hasta la base de datos y tal igual. No, va a estar un fichero estático. Se le va a responder desde el CDN más cercano, la velocidad de carga va a ser súper rápido. Vale, eso a nivel de SEO, al tener estático y tal, pues es que no hay forma mejor para los buscadores que encontrarse un fichero estático con todo el contenido perfectamente crawleable, por así decirlo. Así que perfecto. Desde un punto de vista de seguridad, pues tiene muchas ventajas también, porque lo que estamos haciendo es, estamos independizando ese servir los contenidos de nuestras bases de datos internas y tal. Y también tiene la promesa de ese ahorro en servidores, porque no necesitamos una infraestructura con el balanceador, todos los frontales, esas réplicas en las bases de datos y tal. ¿Vale? Vale. Entonces, en este caso, ¿qué nos iríamos? Pues a nivel de experiencia de usuario, pues estamos utilizando los frameworks de front pues, más modernos que hay, basados, ¿no?, en los paradigmas más modernos, y además la velocidad de carga pues, es súper rápido. Pues muy bien. A nivel de SEO, pues también súper bien. Claro, ¿qué pasa a nivel de gestión de contenidos? Pues que realmente para que eso funcione fino, pues no es tan fácil, ¿vale? Y hay algunas funcionalidades que por el camino, pues igual esos gestores de contenidos se están perdiendo, ¿vale? Entonces, aquí llegamos un poco al punto de la charla y por qué nosotros estamos como tan emocionados y tan motivados con esto, ¿no? Between es un poco nuestra solución a esos problemas. Es decir, la gestión de contenidos ha cambiado, hay unas tecnologías que realmente creemos que hacen esa disrupción que te permite tener objetivos mucho más potentes de los que podías tener antes, ¿vale? Lo que pasa es que todavía hay que ajustarlo. Hay que hacer que realmente eso funcione, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí lo pintamos como una pieza que une de alguna forma esa gestión de contenidos con la generación de estáticos y de páginas con React, Vue, Angular, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿vale? ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues lo vemos una oportunidad muy potente. Al final, esta curva de adopción de la tecnología, el libro de Geoffrey Moore de Cruzar el Abismo, precisamente la tesis principal es decir, ojo, porque cuesta mucho pasar de una tecnología de los early adopters a realmente petarla, ¿vale? A esas mayorías que hay que hacer. No vale con funcionalidades y tal. Las cosas tienen que funcionar. Tienen que funcionar muy bien. Y tienen que funcionar para la gente que antes lo tenía igual de bien que funcionaba antes, ¿vale? Entonces nosotros realmente en el punto en el que estamos y lo que estamos viendo, creemos que la pieza que tenemos nosotros realmente resuelve muchos de esos problemas, ¿vale? A diferencia de antes, pues bueno, nos vamos a poner aquí algunos de los proyectos y tal, pues porque algunos de ellos pues no podemos comentarlos y tal, pero sí que os digo, y luego además lo podréis ver, que os estamos hablando desde el punto de vista de experiencias reales que tenemos, ¿vale? Y es una de las principales cosas que aportamos. No hablamos de en teoría se podría y tal, lo estamos haciendo, ¿vale? Uno de los casos de éxito principales pues es en el sector editorial. Aquí estamos hablando de algo pues realmente muy potente, que es lo que realmente nos ha hecho a nosotros apretar tanto las tuercas
¿no? Para que esto realmente funcione y funcione en unos niveles que realmente están muy, muy bien. Hablamos de 25 países muy tochos, un mercado potencial de 1.200 millones de personas, un equipo editorial de 150 personas, ¿vale? No es, oye, es muy potente pues porque han dado con cierta clave y tal, pero básicamente es un blog y tal. Pues no, no lo es, ¿vale? Y entonces estaríamos hablando, para que os hagáis una idea más o menos, pues de 10 Drupales de unas 25.000 páginas cada uno, ¿vale? El factor de escala tiene su importancia y luego explicaremos un poco por qué, ¿vale? Pero tenemos más proyectos en los que hemos venido trabajando ya en el último tiempo. En el primer caso, pues lo que os pongo aquí, está en producción ya desde el año 2019, ¿vale? Que si ahora hablamos de que sistemas como Gatsby y tal es de early adopters, pues realmente en ese momento era más bien en esa parte como de innovadores y tal. Ahora estamos trabajando en banca, ¿vale? Para, pues bueno, uno de los principal neobanco, diría yo, ¿no? En España, y de un grupo como potente que está en un montón de países y bueno, próximamente va a entrar como en producción y tal. Y también estamos trabajando con startups. En este caso, bueno, podemos comentar que Genially, por ejemplo, es una de esas startups con las que estamos trabajando. Hace poco Chema, el CTO, hizo un post en el blog ahí muy potente que hablaba de todas sus tecnologías y tal, y también hablaban de que en la parte de la web ahí estaban trabajando en esta línea, ¿vale? Entonces, por resumir un poco este esquema que nos hemos hecho y tal, podemos hacer la web en monolítico, tenemos esas ventajas, ¿vale? Madurez, las funcionalidades, nos da un poco todo, es una tecnología más o menos madura. Si nos vamos al desacoplado, lo hacemos para ganar en esa interactividad, en ese efecto wow, más o menos, ¿vale? Los sistemas de generación estáticos nos vienen precisamente para decir, dar un punto más de rapidez en la carga, de SEO, de seguridad, pero ojo, porque traen algunos problemas, ¿vale? Uno de ellos nosotros le llamamos, o sea, hablamos de que está probablemente con esas soluciones te acoplas mucho a la solución, ya sabemos los problemas que eso puede tener, ¿vale? Con cambios de versiones, llegar al convencimiento de que no es una pieza sino que tiene que ser otra, entonces necesitar hacer todo de nuevo. Si somos capaces como de desacoplar, podremos ir cambiando esas piezas y que los tiempos de generación, pues realmente hay un problema, ¿vale? Porque si nos hubieran dicho hace años que estas cosas se podrían hacer, que podrías coger toda tu web y generar esas páginas estáticas, habríamos dicho, ya, pero es que esto igual cuesta un montón de horas, ¿no? Y precisamente estos sistemas de generación de estáticos nos vienen con la promesa de hacer eso en un tiempo más o menos asequible, ¿vale? Pero claro, eso luego hay que conseguirlo, ¿vale? Eso luego entraremos como un poco más en detalle. Entonces, la respuesta nuestra a eso, ¿no? Y esa intención de hacer que esto realmente funcione, pues es con nuestro modelo de Between, ¿vale? Que lo que estamos consiguiendo ya desde hace un tiempo es una generación súper rápida y que nadie pierda por el camino, ¿vale? Es decir, recoger todas esas cosas que estamos hablando antes, ¿no? Esas funcionalidades y esas ventajas que te da un gestor de contenidos potente, un framework potente también para el tema de front y tal. Entonces, pues tenemos mucho cuidado con que haya una buena previsualización, que esté desacoplado de verdad, que los gestores de contenidos tengan todas sus funcionalidades y demás, ¿vale? Ok, si tenéis preguntas, apuntadla porque al final tendremos ahí tiempo como de preguntas, evidentemente, y tal, ¿vale? Entonces, ¿cuál es un poco la situación? ¿Para qué hacemos cuando hablamos de gestión de contenidos o de hacer webs? Tenemos unos objetivos de negocio que hacer, ¿vale? Entonces, hay unos cuantos que tienen que ver con la experiencia de usuario cuando nuestro usuario ya llega a nuestra web y tenemos otras que tienen que ver como para la captación, donde el SEO y la recomendación en redes sociales tienen ahí un punto como importante. Tenemos una materia prima que puede servir para hacer eso, que es la gente de marketing, y entonces tenemos ahí como una magia que hacer. Entonces, con la solución esta de Between, atendemos adecuadamente a todos nuestros usuarios, pues la gente de marketing y contenidos realmente están contentos, ¿vale? Porque tienen las funcionalidades que quieren. Desde el punto de vista de experiencia de usuarios, nos estamos apoyando en frameworks que realmente es que te dan posibilidad de hacer todo perfectamente. En cuanto a SEO, realmente nuestra respuesta es, o sea, es que no se puede mejor,
¿vale? Y desde el punto de vista de desarrollo también es trabajar de las formas más modernas y más adaptadas al desarrollo moderno. Entonces nos hemos dejado un actor más, que es la gente de infraestructura. Y la gente de infraestructura, y con esos ahorros que puede haber y tal, pues también están encantados, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, realmente vemos que es una solución que estamos en una situación que cambia la gestión de contenidos como la hemos vivido. Pues eso, Alberto y yo hablábamos de 15 o 25 años en gestión de contenidos, entonces esto es algo como bastante potente, ¿vale? Entonces, una vez hablado de cómo es el marco, ¿vale? Desde el punto de vista de negocio y realmente en qué punto estamos, queremos entrar y rascar un poco en la solución, ¿vale? Y queremos compartir con vosotras y vosotros, pues, mucho de lo que estamos haciendo porque aquí tenemos, yo creo que una misión en la que nosotros estamos avanzados y estamos comprometidos en hacerlo, pero dependen de mucha gente. Por eso hay nuestra intención de hacer cosas como este webinar para que se puedan plantear las preguntas correspondientes y luego compartiremos todo y tal, ¿no? Entonces vamos a entrar y rascar un poquillo más. Aquí igual Alberto Sí, un poco más en toda esta magia, sí, cómo la estamos consiguiendo, ¿no? sí, eso es. La idea es contaros ahora un poco más en detalle cómo lo conseguimos, ¿no? Porque realmente hay una serie de factores diferenciales, ¿no? De cómo conseguimos que todos los actores ganen, podamos hacer esas compilaciones ultra rápidas, podamos tener esos previews, que nadie se dé cuenta de que realmente hay un desacoplado, ¿no? Y que todos funcionen como si fuese un Drupal tradicional, ¿no? Pues realmente lo hacemos. Sí, el enfoque es totalmente diferente a cualquier otro sistema desacoplado. En todos los CMS headless, al final, el generador estático necesita obtener una serie de datos de ese CMS. Entonces, ¿cómo los obtiene? A través de un API, a través de una serie de conexiones HTTP. Es decir, cuando arranca una compilación, eh, el generador estático se conecta al CMS a través de HTTP y obtiene todos sus datos y los compila. En el caso de Drupal, pues es los que conozcáis un poco más a fondo Drupal, pues el famoso módulo JSON API, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, pues bueno, pues sí, funcionar funciona, pero cuando te vas a un caso real, a unos sites de tamaño, pues ya medio avanzado, ¿vale? Ya cuando estamos hablando de varios miles de páginas, si estamos hablando, por ejemplo, de el caso que veíamos antes de 25.000 páginas, ¿qué ocurre? Que 25.000 páginas, los que conozcáis Drupal, ¿vale? Sabréis que todos son entidades, ¿no? Entonces, normalmente las páginas se componen de distintos bloques, se les llaman paragraphs, distintos elementos de media, que son pues imágenes. Todo eso son entidades, ¿no? Entonces, pues un caso, y este es un caso real, ¿eh? Este es el caso real que os comentábamos antes, ¿no? Un site con 25.000 páginas, con un montón de parágrafos y con imágenes, pues al final te hace una media de unas 40 entidades por nodo. Si multiplicas 40 por 25.000, tienes 1.000.000 de entidades. Es decir, que cuando el compilador, Gatsby, Next o quien sea, va a compilar ese site, se tiene que descargar por HTTP 1.000.000 de elementos, un millón de entidades. Eso, pues, como podéis imaginar, es imposible de gestionar. Te salen unos tiempos de compilación de 10 horas, 15 horas, 20 horas. O sea, es imposible de manejar con Drupal, ¿no? Además, estos datos, si nos vamos a los datos oficiales de Gatsby, ¿vale? Vamos a ver, Gatsby tiene un site en el que tienen como unos benchmarks de cuáles son los tiempos de compilación, y ahí nos dicen, por ejemplo, que con Drupal, pues que tardan en compilar un site de 8.000 páginas en 22 minutos. Claro, el detalle es, si os fijáis donde pone el Pages, pone 8.000 páginas y pone una imagen por página. Eso tiene truco, porque es un único nodo, que es una única entidad, y una única imagen, que es otra entidad. Es decir, 8.000 por 2, 16.000 entidades. Claro, un site real no tiene solamente una página con un texto corrido y una foto.
los sites reales que hacemos en Drupal pues tienen paragraphs, tienen bloques. Cada uno de esos bloques es una entidad, ¿no? Entonces, si 16.000 entidades tardamos 22 minutos, pues imagínate con 1.000.000, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros toda esta magia para que funcione? Bueno, pues lo hacemos exportando, haciendo algo que no hace nadie más, exportando los datos a ficheros JSON estáticos, ¿vale? Todos los datos que tiene Drupal, las entidades, la configuración, las traducciones, datos custom que podemos tener, los exportamos todos a ficheros JSON estáticos, ¿vale? Esos datos los obtenemos ¿de dónde? Pues los podemos obtener tanto de JSON API o de GraphQL. Preferimos GraphQL, ¿por qué? Porque los masajeamos, es decir, los preparamos ya para su uso directo por el generador estático. Tanto Next como Gatsby pueden coger datos en bruto y luego procesarlos para que se adapten a su necesidad concreta. Digamos que nosotros nos adelantamos. Ese trabajo nos lo llevamos a Drupal, ¿vale? Y lo hacemos en la capa GraphQL de Drupal, ¿vale? Y luego tenemos un sistema muy potente, que es también propio de Between, que lo llamamos los JSON Includes, que es un sistema en el cual traqueamos las interdependencias entre esos ficheros, de modo que una entidad, cuando la modificamos, automáticamente aparece actualizada en el resto de JSONs que la están utilizando, ¿vale? Ahí podéis ver una pantalla, una captura de pantalla de cómo se pueden, cómo definimos de dónde obtenemos los datos, pues de GraphQL, de JSON, de un serializador de JSON API y demás, y cómo los podemos exportar en distintos formatos. Sin más, ¿vale? Para que podáis ver un poco cómo es. ¿Y esto qué resultados nos da? Lo primero, lo más importante y quizás lo que más le llama la atención a la gente, los tiempos de compilación. Pues pasamos de unas 10 horas a 1 minuto. Es decir, ese site de 25.000 páginas con 40.000 con 40.000 entidades por página, 1.000.000 de entidades, ¿vale? Lo estamos compilando en 1 minuto. 1 minuto, 60 segundos, ¿vale? Entonces, cuando compilamos ese site sin ningún tipo de caché en Drupal, Gatsby, su sistema que se llama Gatsby Cloud, pues tarda unas 10 horas. No lo sabemos con exactitud porque son datos derivados de sus datos oficiales, haciendo una regla de 3, porque cada vez porque es imposible sacar o sea, estarte 10 horas compilando, pues como que imposible. Entre unas 10 y 20 horas, ¿vale? Nosotros en 60 segundos. Completo con caché, Gatsby Cloud lo compila en unos 6 minutos, ¿vale? Nosotros en 60 segundos también. Y luego hay otro tema que son las compilaciones incrementales, que los vamos a ver más adelante. Una compilación incremental es, tú modificas un único contenido y en vez de recompilar todo el site completo, solamente se compila, se hace el build de esa página en concreto, ¿vale? Luego vamos a verlo porque tiene bastante intríngulis este tema del incremental. Lo vemos un poco más adelante. Aquí vemos simplemente en gráfico los mismos datos que hemos visto antes, comentando que la escala de que ni Gatsby siquiera es así, ¿no? O sea, es que ni porque si no siquiera nos salía el resto muy pequeñito y sí, tal. Pero bueno. no salía ni un píxel. O sea, realmente comparar 10 horas contra 1 minuto, pues es que era imposible. Entonces, os decía antes, el tema este del incremental tiene su intrínculis, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la realidad, lo que nos dice Gatsby Cloud en su sistema de Bessemer, que tiene truco, la realidad es que es otra distinta. Os vamos a contar el caso de MediaCurrent.com. MediaCurrent es una de las grandes agencias de Drupal que, bueno, si os vais a drupal.org, al final tenéis el logo de MediaCurrent entre los grandes partners, digamos, de Drupal. Ellos tienen un site de unas 1.400 páginas y hacen su build incremental con Gatsby Cloud, lo hacen en 44 segundos. ¿Vale? El build completo lo hacen en unos 10 minutos. Esto es una captura de un vídeo que hicieron hace pues, un mes más o menos en una conferencia con Gatsby y que contaban su caso, ¿no? Entonces, claro, este site de MediaCurrent está hecho con paragraphs, está hecho como lo hacemos todo el mundo en Drupal, es decir, utilizamos más de una imagen, utilizamos paragraphs y hacemos un site completo con unas funcionalidades completas. No es un site fake, por decirlo de alguna manera, que es lo que está utilizando Gatsby Cloud, ¿no? Entonces, este
lo compilan el incremental se compila en 44 segundos, pero es que nosotros, esto es una captura de compilación de nuestro sistema. Estamos compilando 25.000 páginas en 60 segundos, en un minuto. Entonces, realmente ese incremental que nos vende Gatsby Cloud, pues, oye, que es que casi ya te lo compilo, bueno, casi no, es que 25.000 te las compilo entero, ¿no? Y 100.000 páginas, un site de 100.000 páginas, también para que veáis el escalado que tiene, ¿no? 100.000 páginas, un site de 100.000 páginas en 4 minutos con 20 segundos. Es decir, realmente escala de forma completamente lineal, ¿no? ¿Qué más estamos obteniendo con Between? Pues una serie de funcionalidades exclusivas. No solamente es la compilación rápida, ¿vale? La velocidad tiene importancia, pero luego las funcionalidades, la experiencia, ¿vale? Aquí lo que es súper importante es que tenemos un preview nativo, de verdad, sin guardar cambios, o sea, igual, exactamente igual que un Drupal acoplado, normal y corriente, ¿vale? O sea, no hay ninguna diferencia, luego lo vamos a ver. También tenemos lo que hemos llamado los instant builds, las compilaciones instantáneas. Es decir, yo guardo cambios y puedo ver mi site, cómo ha quedado antes de que se compile, en 0 segundos. Es decir, yo toco un contenido y al instante lo veo cómo está quedando en el site. Mientras por detrás está corriendo una compilación, ¿vale? Que va a tardar 1 minuto o 30 segundos o lo que sea. Y cuando termine esa compilación se actualizará mis datos en producción, en la CDN. Pero yo mientras en mi sistema editorial puedo ver exactamente cómo está quedando el site. Y luego hay otro tema también muy importante, que esto ya es la realidad de los clientes. Es decir, un cliente normalmente no hace todo un proceso de migración de todo su frontend de golpe de un día para otro, ¿vale? Normalmente suele ser algo progresivo. Entonces, con Between tenemos nos permite hacer una publicación híbrida, es decir, tener un Drupal en la que unas secciones son Drupal normal y otras son pues pregeneradas con Gatsby, o con Hugo, o con Next, o con lo que sea. ¿Vale? Vamos a enseñaros unos vídeos, por ejemplo, el preview de verdad nativo. Esto es un Umami, un Drupal Umami, en el que si puedes aumentar, no sé si puedes aumentar el tamaño, o no sé si se verá así. Vale, quizás lo repetimos para que bueno, se ve ahí directamente. Ahí estamos viendo cómo. Vale, empiezas desde cero. Vale, perfecto. Editamos un contenido, cambiamos su título y hacemos clic en el preview. Inmediatamente vemos el resultado final. Y esta página que estáis viendo aquí es Gatsby. Eso es Gatsby. Y como veis, lo está sirviendo el sistema de preview de Drupal, pero es Gatsby. La puedo volver a editar, le quito lo del Hazelnut, le vuelvo a dar al botón de preview y desaparece. Y no he guardado nada todavía. Eso es una diferencia importante con respecto a el resto de sistemas desacoplados, tanto el de Gatsby como el de Next, que necesitas guardar para hacer un preview. Entonces, si estás guardando ya no es un preview. O sea, el preview de verdad es en el que no guardas cambios, ¿vale? Entonces, como el Sí, resto de aquí sistemas. vamos a entrar en algunos de los temas en los que para alguien que haya trabajado en Drupal y tal dirá, pues bueno, pues esto es lo normal. Y efectivamente, es lo que decíamos antes. Eso es. No estamos redescubriendo funcionalidades que sean la bomba y tal, pero entendiendo cómo funcionan las tecnologías con las que estamos trabajando y tal, lo normal es que se pierdan, por desgracia, ¿vale? La cuestión es. Entonces, viene muy bien tener un sistema que permite tener todas las ventajas de lo nuevo, pero manteniendo lo de antes, ¿vale? Entonces, tener una previsualización antes de guardar es una de las virguerías que hizo Drupal, pero ya hace como muchos años, pero, joder, merece la pena no perderla, ¿vale? Sí, eso es. Realmente la diferencia con respecto a un Drupal acoplado, si la veis, no existe. Y realmente esa es la gran ventaja, que no perdemos absolutamente nada. Nosotros os contábamos el caso de antes de ese site del sector editorial. Hay 150 editores que no saben que están utilizando un Drupal desacoplado. Lo están utilizando como si fuese un Drupal normal de toda la vida. No lo saben.
Pero volviendo a lo de antes, esas son las típicas cosas que pasan en las tecnologías que están para los early adopters, ¿vale? Gente tan motivada que dice, yo es que quiero utilizar esto sí o sí, pero el resto de gente te dice, ya, pero ¿dónde está lo mío? ¿Sabes? Es que yo necesito mi previsualización. Joder, pero que esto carga súper rápido y tal. Ya, tío, lo siento, pero a mí dame mi previsualización, ¿vale? O sea, yo necesito ver qué es lo que estoy modificando, ¿vale? Sí. Y otra funcionalidad muy, muy potente, el tema de los builds instantáneos. Si lo vemos, consiste en... Vamos a guardar... Sí, se te ha salido. Vamos a guardar un contenido, pero esta vez lo vamos a guardar, ¿vale? Vamos a poner otra vez el Hazelnut. No sé si se ve... Y no se ve pequeñito, pero bueno, vamos a guardar. Y inmediatamente nos dice, vale, he guardado este contenido, lo voy a ver y ya tengo ahí el Hazelnut. Me voy incluso a otra página, la página del listado de recetas, y ahí puedo ver cómo se ha actualizado también. Estoy viendo mi site en real como si ya estuviese compilado. Realmente por detrás se lanza una compilación que está de forma en paralelo, corriendo, y cuando termine, pues actualizará mi site en producción. Pero yo en el sistema editorial, en Drupal, ya estoy viendo cómo va a quedar en 0 segundos. Una compilación instantánea. Sin 0 necesidad de segundos. hacer dos Sin renderizados ni nada y hacer tal. Es el nada. mismo sistema. Lo que pasa Es es el que... mismo sistema. Es el mismo sistema. Bueno, es un sistema bastante potente. ¿Vale? Y entonces recuperamos en este punto la tabla inicial, que os comentamos lo del incremental, ¿vale? Porque tenía un intríngulis, ¿vale? Según los datos oficiales de Gatsby Cloud, el incremental ellos lo hacen en 2 segundos, pero luego te viene Media Karen con un site real, con sus parágrafos real y te dice, no, son 44 segundos. Vale, ¿y nosotros cuánto tardamos en hacer el incremental? En esa pues 0 segundos, porque lo vemos al instante. Mientras está compilando por detrás, pero yo a nivel de experiencia de usuario lo tengo en 0 segundos. Y luego está la previsualización, ¿vale? Que en Gatsby Cloud realmente una previsualización, la de verdad, la que no guarda cambios, no existe. Para trabajar con Gatsby Cloud y la previsualización tienes que guardar los cambios para que luego sean accedidos a través de JSON API, a través de esa API y demás. En nuestro caso, 0 segundos, es nativo. Tú le das a un botón de previsualizar y inmediatamente se te abre, ¡puff! Y ya lo ves. ¿Vale? Entonces, por eso, tiene el incremental, bueno, dentro de Gatsby, pues sí, te lo venden como que es muy rápido, pero la realidad es que luego casi compilo el site entero de 25.000 páginas en lo que tú tardas en hacer un incremental. A ver, sí, esto es muy potente. O sea, para saber realmente qué está haciendo la gente, pues nos basamos en los datos que da el propio Gatsby, en este caso, ¿no? O sea, Next también da los suyos y tal, pero sabemos que eso tiene como un poco de truquillo, o sea, pero no es por ver dónde no hay, sino que simplemente pues es normal. Ellos para que den como buenos tiempos, pues al final son páginas como muy sencillas, ¿sabes? Antiguamente estábamos acostumbrados, ¿sabes? Oye, WordPress puede servir 1.000.000 de páginas, lo que sea. Bueno, si está completamente cacheado y tal igual, pues al final estábamos hablando de lo mismo. Pero realmente, ¿qué es lo que queremos que está la gente? O sea, ¿qué nos dicen? Pues al final, si hay gente haciendo charlas con el propio Gatsby diciendo que 1.500 páginas pues cuesta 10, 15 minutos hacerlo y tal, pues nos imaginamos que por ahí va a estar ahí los tiros, ¿sabes? Entonces por eso creemos que lo que tenemos que aportar es bastante, ¿vale? El propio site de Gatsby, se tarda en compilar 30 minutos. El propio site de Gatsby, ¿eh? O sea que sí, hay un problema realmente. Y luego otro tema muy, muy interesante es el de la propia aplicación híbrida. Es decir, yo tengo un Drupal, aquí como podéis ver, esto es un Drupal con el menú de administración ahí arriba. Uy, se te ha salido otra vez. Vaya. Sí, me está funcionando, pero como para que se viera bien, como al final estamos mostrando pues esa parte como de generación y tal, pero bueno, lo vemos desde aquí, ¿vale? Vemos desde ahí, vale. La parte de, esto es un Drupal normal, como veis, la administración, ¿vale? Y yo voy a hacer clic en ese View Recipe, esa receta ya es Gatsby. Esa parte, el apartado de recetas y el listado de recetas ya es Gatsby, completamente Gatsby, ¿vale? Me voy otra vez a la portada, que sigue siendo Drupal, y me voy a utilizar el buscador, ¿vale? Voy a buscar brownies. La búsqueda también es Drupal
¿vale? Esto sigue estando generado por Drupal y hago clic en una receta y esa receta ya es completamente Gatsby, que la puedo editar y trabajar con ella como si fuese un elemento normal. Es decir, no hay, no hay diferencia, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que comentábamos, lo que estamos comentando, que la experiencia de usuario es igual a la de un Drupal acoplado, ¿vale? Nos integramos completamente con el ecosistema Drupal. O sea, La experiencia de usuario de los gestores, por así decirlo. de los gestores, eso es. Una integración completa con el... Y luego hay un tema muy interesante también, es que podemos utilizar más de un generador estático a la vez. Por ejemplo, hay un caso muy típico que hemos hecho también, que es utilizar Gatsby para la parte normal de escritorio móvil y las versiones MP generarlas con Hugo. Between lo soporta los dos a la vez. ¿Vale? Y todo esto sin utilizar ningún servicio externo ni de pago. Es una solución Drupal completa, completamente Drupal. ¿Vale? Entonces, es una plataforma abierta, extensible y sobre todo lo que nosotros decimos future proof. ¿Por qué el future proof? Porque es un sistema que lo hemos preparado agnóstico desde el primer momento. ¿Vale? Aparte que sea open source y publicado en drupal.org, todo el sistema son plugins. Todo lo que hacemos son plugins, que son pequeñas piezas que puedes quitar, poner y amoldar. La obtención de datos, el formateado, el almacenado de datos. Cuando tú exportas esos JSONs, no tienes por qué guardarlos en el disco, se te pueden guardar directamente en Git o en un bucket de S3. La compilación, tenemos plugins para distintos compiladores. El despliegue, pues para S3, Netlify, lo que quieras. Y el sistema de preview, lo mismo. Lo tenemos muy trabajado en Gatsby porque es quien mejor encaja, ¿vale? Pero realmente podemos utilizar cualquier generador estático. Y realmente, ¿por qué es tan importante este tema del Future Proof? Porque como llevamos muchos años en esto, lo que hemos visto siempre es que todo cambia. No te puedes atar a nada, y sobre todo en el frontend. Porque antes si era Backbone, Ember, luego Angular JS, luego de repente un día para otro Angular JS ya era la peste y nos pasamos todos a React. Y ahora, pues, ¿qué viene? Pues Vue o Web Components, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, luego, por ejemplo, React. En el caso de React viene de Facebook, pero el historial de Facebook y open source como que, bueno, hace nada Flow, que es un sistema de tipado, pues dijeron, oye, como sobre todo lo utilizamos nosotros, pues luego ya no es open source y ya deja de ser open source. Bueno, entonces, pues a ver lo que pasa, ¿no? Con React. Gatsby, para que funcione bien hay que utilizar su sistema cloud, que es de pago, ¿vale? ¿Y qué ocurre si de repente Gatsby, pues su negocio no funciona? O si cambian el sistema de pago, o sea, los precios y se convierte en algo prohibitivo, ¿no? Pues bueno, nosotros lo que hemos hecho es trasladar mucha inteligencia que estaba en los generadores estáticos y pasarla a Drupal. Y casarnos con Drupal, es decir, Drupal como gestor de contenidos sé que no va a cambiar, sé que es mucho más probable que cambie la parte de frontend, que deje de utilizar React y me pase a Vue, o me pase a Svelte, o me pase a Web Components, que no cambiar todo el sistema editorial. Todo Al el final, sobre todo, es separar responsabilidades, ¿no? Y saber con esta configuración qué tiene sentido que esté en cada sitio, ¿no? Porque si te vas a algo como muy acoplado y todo está en Gatsby, por ejemplo, y tal, pues estás como muy pillado. Y efectivamente, si luego el jugador no es mucho mejor, el Next o lo que sea y tal, pero es que estás como muy atado, ¿sabes? Claro, si Entonces, estás para con cambiar tu Gatsby, web necesitas cambiar todo. Claro, y te vas a Next, ¿qué te pasa? Pues que estás jodido, así de claro. Entonces, ¿para qué tipo de sites es ideal Between? Pues bueno, realmente para cualquier tipo de site, pero donde brilla es, bueno, a partir de sites ya de tamaño medio, más de 1000 páginas, 1500 páginas, ¿vale? Y ahí, pues bueno, pues no dependes ni de la viabilidad de negocios de terceros, pues eso, Gatsby Cloud. Si Gatsby Cloud mañana cierra, ¿qué pasa? ¿No? Ni de frameworks como React, que de repente pues la gente de Facebook dice, pues React al garete, ¿no? Y bueno, pues si necesitas gestionar un tamaño de contenidos amplio, si necesitas tener partes de tu site pregeneradas y otras no pregeneradas, si necesitas acortar mucho los gastos, recortar los gastos. Y bueno, pues lo típico en Jamstack, pues la seguridad y la resistencia ante picos de carga, pues si necesitas eso, este es tu sistema. Yo creo que hoy en día, si quieres hacer o sea, tienes un proyecto como de gestión de contenidos, hay unos ingredientes que si tienes alguno de ellos, pues
el mundo ha cambiado y viene bien que te vengas como con este como paradigma. Y realmente iBetween pues tiene mucho que aportar. Entonces, como decías, tú brilla especialmente en esos proyectos que son un poquito exigentes por alguna de esas razones. Eso ¿vale? es. Vale. Y por terminar un poquillo, antes de pasar a todas las preguntas que queráis, que podéis ir poniéndolas ahí cuando queráis, todo esto que os explicamos, ¿no? Para que, pues eso, nosotros estamos como con muchas ganas de seguir dándole caña a esto, pues porque la gestión de contenido es algo que nosotros hemos controlado siempre mucho, vemos que ha cambiado y queremos pues darle caña. ¿Qué os toca o qué os pedimos y tal? Realmente, si estáis en un punto en el que vais a desarrollar una nueva web o vais a cambiar y tal igual, yo os diría que os lanzarais y ahí estamos como disponibles para contaros lo que queráis. Llevamos mucho tiempo haciendo ese tipo de cosas, pues por supuesto, ¿vale? Pero más allá de eso, ¿no? Y a diferencia de otras cosas que hemos hecho nosotros en el pasado, para las desarrolladoras, desarrolladores que estéis en esto y tal, realmente os diría que es el momento un poco como de lanzarse y tal. Tenemos en nuestra web, mico2.com/between, un poco de información, ¿no? Como de presentación como del producto y tal. Luego pondremos también este webinar y demás. Y también en /docs tenemos parte de la documentación que iremos también como mejorando, pero en este espíritu de open source, pues cuanta más gente se sume a ello y lo hagamos entre todos, pues perfecto. Y si haciendo eso tenéis dudas y os podemos echar una mano y tal, pues por supuesto. Y también, pues si venís del mundo Drupal y tenéis ganas de hacer estas cosas y tal, pues también os podéis venir con nosotros. Y nosotros también encantados, ¿vale? Y luego seguiremos dándole caña, ¿vale? Entonces podéis estar ahí atentos para una cosa y otra. Ahora yo creo que también le daremos caña ahora que estamos ya más preparados y vamos un tiempo haciéndolo como un producto, habilitaremos como ciertos canales para trabajar como más fácil, pero bueno, yo ahí completamente disponible para cualquier cosa que lo podáis ver y tal. Entonces, a partir de aquí, pues las preguntas que queráis, ¿vale? Podemos utilizar ahí las funcionalidades de Zoom, el tema de preguntas y respuestas. Entonces, esperamos por aquí y vamos solucionando ahí algunas, ¿vale? Vale. Vale, preguntan por aquí enlace para verlo en drupal.org. Entonces, yo creo que esto, Alberto, ¿cómo podemos hacer? En el propio site de documentación, Eso en es. mico2.com, ahí hay un enlace Vale, lo llamamos suite porque realmente es un conjunto de distintas piezas. Una de ellas es la parte, es una serie de módulos de Drupal, ¿vale? Y luego hay una serie de herramientas ya para lo que es la parte de los generadores estáticos, ¿vale? Entonces, la parte de Drupal del módulo tenéis el enlace en la documentación de Vamos a hacer una cosita. Entrar aquí. Vale, aquí encontraréis más información, ¿no? Sobre lo que es Between y tal, ¿no? Y aquí gente, joder, realmente muy potente aquí dando charlas y tal. Aquí hay un enlace de la documentación, ¿vale? Eso es. Y ahí Aquí, el enlace, ese enlace que está en rojo, el de A Suite of sí. Tools. Entonces, y aquí también tenéis la propia documentación de los módulos y los tal. módulos y demás. ¿Vale? Y de aquí también podéis ir a la parte correspondiente del Drupal y demás. ¿Vale? Ok. ¿Más preguntas? Vale. Preguntan por aquí también a ver si tenemos alguna demo pública. Pues ahora mismo no, ¿vale? Estamos ahí dándole caña al tema de la documentación y empaquetarlo más como producto y tal. Tenemos esa demo que hoy os hemos enseñado, al final lo hemos hecho con vídeos, pues precisamente si ya en los vídeos algo ha funcionado como mal y tal, pues para no meternos como en el efecto demo y tal, pero podríamos hacerlo. Los vídeos sí que los vamos a, yo creo que los vamos a mover y a publicar, ¿vale? Entonces eso os puede ayudar.
Pero sí, la idea es hacer una demo, o sea, hacer un site en el que se pueda ver cómo funciona todo el sistema. Lo que pasa es que, bueno, los recursos que tenemos ahí y el tiempo, como sabéis y os imagináis, pues muchas veces es escaso. Sí, no, y al final es cuestión de como de priorizar y tal. Le hemos dado mucha caña a la parte como de producto y tal, y eso es lo que nos ha permitido llegar como a esos tiempos de generación y tal. Ahora sí que le tenemos que dar más caña al tema de documentación y demás, ¿vale? Sí. Pero si algunos lanzáis y necesitáis ayuda como para hacerlo y tal, estamos también como en ese punto. Así que contactad con nosotros y lo vemos conjuntamente, ¿vale? Vale. Por aquí, para un usuario editor de Drupal, ¿necesita alguna formación especial o tiene que tener en cuenta algo cuando trabaja con Between? Pues no, realmente, bueno, es un poco al hilo de lo que hemos contado antes, que realmente no hay ninguna diferencia. O sea, es que el mejor ejemplo es lo que os comentábamos antes, que teníamos ahí ese proyecto en el que hay un equipo editorial de 150 personas y la premisa era, y ya estaban trabajando con un Drupal acoplado, ¿eh? Ya estaban trabajando con un Drupal acoplado. Y la premisa es, cuando cambiemos a desacoplado con Gatsby, no se tienen que dar cuenta de nada. Y así ha sido. Y así ha sido. Y no, realmente siguen trabajando de la forma habitual y la forma normal dentro de Drupal, ¿no? Y no necesitas nada especial. Nada especial. O sea, la configuración de equipos de desarrollo para hacer este tipo de proyectos sí que cambia con respecto a cuando se hace un proyecto de gestión de contenidos con Drupal monolítico, ¿vale? Porque ese desarrollador Drupal de front, ¿sabes? Pues hacer las cosas de una forma, ¿sabes? Con los twigs y tal, y en esto tiene más que ver con desarrollo típico, pues en React o demás, ¿no? Sí, realmente el desarrollo de Twig directamente desaparece. O sea, pasa a ser cero. O sea, desaparece completamente. El desarrollo de Twig es sustituido completamente por el desarrollo, en el caso si estás haciendo Gatsby o Next de React, si es Nux, que es una alternativa en Vue, pues sería Vue, pero ya es el frontend, el framework de frontend que corresponda. ¿Vale? Entonces Twig desaparece completamente y traspasamos un montón de trabajo de la parte de Drupal, de Twig, la pasamos a lo que es frontend tradicional. Frontend tradicional con los sistemas tradicionales de trabajar en frontend, vamos, o sea, con tu Webpack y demás, bueno, con un Gatsby normal, como se trabaja en Gatsby. Vale, por aquí hay otra. Si tengo un site mediano, ¿esta solución me sirve? Lo digo porque habéis comentado que es para proyectos XXL. Sí, sí que sirve. A ver, claro, que es mediano, ¿no? Para mí mediano es 1000 páginas, igual para otros son 50, no sé. Nosotros solemos poner, viendo un poco los tiempos de compilación, en cuanto los tiempos de compilación te empiezan a subir de más de 5, 6, 7 minutos, pues ya planteate Between, ¿vale? Porque si ya tienes que tocar un contenido y tienes que esperar 6, 7, 10 minutos para ver el resultado final, pues bueno, pues entonces, ¿y cuándo ocurre eso? Pues a partir de unos 1000, depende también un poco de la configuración del Drupal, ¿no? Y del número de parágrafos, del número de imágenes, eso también influye, ¿no? Pero suele estar entre 1000, 2000 páginas, ¿vale? Entonces, a partir de ese tamaño, ideal. Y más pequeños también, ¿eh? Más pequeños también te sirve. Es más, el caso del... Hemos comentado... Es que ciertas ventajas las vas a tener por irte a este modelo de generación estática y tal, y hay algunas que igual, o sea, no depende de que sea muy grande o no. Si tú quieres una seguridad extra, ¿sabes? Y entonces tener como completamente separado dónde se sirven las páginas y tu base de datos y tal, pues aunque sea mediano o aunque sea pequeño y tal, es una solución que va súper bien y hay gente que la elige por eso. Sí, el caso, le voy a comentar el caso de este banco, de este nuevo banco que estamos terminando de desarrollar. A nivel de tamaño es un site pequeño, de unas 300, 400 páginas.
pero encaja de maravilla. Y el otro caso de la startup que comentábamos de Genially es parecido, es un site, bueno, es un tamaño un pequeño mayor, o va a tener, pero ahora en el inicio es un site más pequeño, o sea, pues también de unos pocos cientos de páginas. Pero al final las ventajas que te da, pues bueno, ya os decíamos, por un lado están los tiempos de compilación, pero por otro lado las funcionalidades. Entonces, a nivel de funcionalidad, te da igual el tamaño que tengas. ¿Vale? Vale, ok. Otra. Ahora mismo indicáis que está en alfa y una beta para final de año. ¿Cuánto y qué estimáis que falta para llegar a una versión estable para usar en producción? Vale. Lo tagueamos como alfa, ¿vale? Porque estamos terminando de definir un poco las APIs, en una serie de APIs. Pero realmente está siendo utilizado en producción desde hace 2 años y medio. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como son proyectos que gestionamos nosotros, si hay algún breaking change, nosotros mismos nos encargamos de darle soporte y actualizar todo en consecuencia. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto falta? Pues Yo el diría, tiempo. Alberto, que es más una exigencia nuestra de empaquetar Sí, esto como eso solución, es. ¿vale? Eso es. Porque al final nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en open source y tal, pero la mayoría de nuestras contribuciones han sido pues, en módulos de otros y mediante los proyectos que hacemos nosotros y compartirlos con la comunidad, porque al final hemos hecho pues, proyectos tochos y tal, que eso a una comunidad como la de Drupal en España y tal, pues, bien, pues viene muy bien, ¿no? Como casos de éxito y tal. Pero realmente nunca nos habíamos lanzado a un tema de decir, Buah, esto va a ser el futuro y tal, igual, ¿no? Entonces, pues queremos, ¿no? Pues ponerle como otras etiquetas en el momento en el que le hayamos empaquetado como un poquillo mejor y tal. Pero no porque lo que tenemos dice, con esto, por favor, que nadie se atreva a salir a producción. No, nosotros No, no, estamos en producción con esto desde hace 2 años y medio, o lo que sea. exactamente, ¿Vale? exactamente. No es que consideremos que tenga poca calidad y por eso está en alfa. No, no. Realmente la calidad la tiene para estar en producción y así lo demuestran varios proyectos. El problema es eso, es más empaquetarlo y que realmente sea un producto fácil de utilizar para cualquier persona. Y ¿Vale? luego, como todos los productos, pues ir creciendo en funcionalidades. Claro, se nos ocurren muchas, ¿sabes? Que vendría bien y para un caso como genérico y tal. Pero una dinámica tipo open source y tal, pues realmente yo creo que es empaquetar y lanzamos. Y cualquiera de vosotros que quiera unirse y utilizar esto en producción lo puede hacer desde ahora y si le viene bien una funcionalidad que ahora mismo no existe, pues ¿sabes? Se puede hacer y se pone dentro del producto, lo mismo que las que nosotros hagamos se ponen y tal, ¿vale? Pero cuando hablamos de alfa y tal, no es porque esto no está fino como para ir como No, a no, no, no es producción por y tal. eso. Es un poco en No es ese por eso. sentido. Es más que nada eso, por empaquetar, porque realmente a nivel de exigencia de calidad la tiene. La tiene y lo está demostrando, ya te digo, en todos estos proyectos. Es más eso, el terminar de cerrar un empaquetado, unos flecos para que realmente sea algo fácil de utilizar por cualquier persona, ¿no? Eso incluye también pues esa demo que comentábamos, ¿no? Porque que haya una forma de que la gente pueda ver cómo funciona y tal, ¿no? Entonces van más por ahí los hilos que no por la calidad o las funcionalidades. A la vez y más allá de lo que podamos hablar en este webinar y tal, lo decía, o sea, estamos completamente como disponibles para que, ¿sabes? Cualquiera de vosotras y vosotros que esté como interesado y tal y quiera hablar como un ratillo para decir, joder, es que yo creo que le tenéis que dar a esto o evolucionar por este lado y tal, pues nosotros súper disponibles, ¿vale? Estamos un poco como en ese punto, así que vamos, lo que queráis, ¿vale? Vale, ok, vale. Hay otra más, otra gente qué está haciendo y qué resultados está obteniendo. A ver, claro, pues nosotros no podemos saber exactamente, ¿vale? Pero con el tema este de la generación de estáticas, en estáticos y el SSG, antes no hemos comentado, pero hay mucha gente que también gusta hablar del server-side rendering y tal, pues porque es un poco la misma línea, aunque no es exactamente lo mismo y tal. Pues yo creo que hay gente que se está lanzando a hacer esto, ¿vale? Yo creo que es bastante el conocimiento que hay, o sea, en las conversaciones que sale, y nosotros a veces con clientes o con potenciales clientes, es como, sí, algo de esto he oído, en general con el tema del Jamstack y la generación de estáticos, ¿vale? Pero hay mucha gente que no se atreve. Entonces, pues eso, por eso venimos a hablar, porque es decir, es que, joder,
hay que atreverse porque aquí hay como mucha potencia. Pero claro, cuando vemos que la charla de la que hablaba antes Alberto y tal, la gente sale a dar resultados un poco amparados por el paraguas de Gatsby, porque hay los de MediaCurrent con una charla que le dan con los de Gatsby, Eso ¿vale? es. Y dan resultados del tipo, oye, una web con 1500 páginas que nos ha ido bien y los tiempos de compilación son 10-15 minutos, ¿vale? Pues claro, nosotros llegamos a la conclusión de que eso, cuando lo hace la gente, dice, esto está tan bien que vamos a contarlo, ¿vale? Entonces, es que incluso nos preocupa un poco porque si en esa misma charla o en otra del CTO ahí de Mediacar decía, a ver, para páginas, o sea, para sites que tengan 10.000 páginas, no te lo puedes plantear sin el incremental, ¿vale? Porque eso se te va a ir ya pues de una hora, hora y media o así. Entonces, claro, hay otras formas de hacerlo. O sea, nosotros hacemos esas 25.000 páginas en un minuto. Entonces, que te cambia completamente. ¿Sabes? De hecho, la necesidad del incremental, o sea, al final, el tener un mecanismo incremental, nosotros lo vemos como, como un parche. Sí, ¿Vale? como un parche, Porque sí. eso es. O sea, porque si realmente fuera instantáneo, el editor está diciendo tas y en un segundo se generan las 100.000 páginas de tu site, pues tú no necesitarías incremental. ¿Sabes? No necesitarías preguntar, bueno, pero compílame solo estas 2 páginas si lo tienes en un segundo. ¿Sabes? Entonces, hablar de un segundo o 60 segundos es distinto, pero realmente, ¿sabes qué necesidad tienes de que cuando el editor termina de actualizar un contenido le dé a publicar y es tan crítico que esté en menos de un minuto? ¿Sabes? Porque eso es lo que pasa. O sea, le da a publicar y un minuto después las 25.000 páginas ya están actualizadas con eso. ¿Vale? Entonces yo creo que la gente que lo hace, pues encuentra un poco como esas dificultades, ¿vale? Porque los gestores dicen, joder, y si por ejemplo eres un site de medios o lo que sea y tal, pues que tu site no esté hasta dentro de 15 minutos, pues no te lo puedes como permitir, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, pues sin llegar a saber, y nosotros también, o sea, lo hacemos un poco como en este plan, ¿eh? ¿Sabes? Lo lanzamos y si hay gente que está obteniendo como resultados como mejores y tal, pues que todos aprendamos de ello y podamos hacer las webs y la gestión de contenidos con Drupal y con otros gestores lo mejor posible. Ok, más. Al final nos hemos extendido, ¿eh? Pero bueno, no sé. Luego como lo subimos a YouTube y la gente lo podrá ver a 1,5x, ¿no? O algo así. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Los que habéis estado viendo y tal, pues nada, oye, muy agradecidos. Todas las preguntas, como os decía, ya iremos publicando un poco a través como de nuestras redes y tendremos canales específicos para el tema de Between, ¿vale? Cuenta de Twitter y tal, porque nos va a venir bien en general. Pero si no, tirad un poco como de mi correo y seguirlo compartiendo esto, ¿no? Mientras tanto. alice.suscun@vicodos.com y ya nosotros lo redirigimos internamente a todo el equipo de gente que estamos ahí en Between y nada, seguimos con ello, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Aquí también utilizáis como lo de las preguntas para decir muchas gracias a vosotras y a vosotros y nos seguimos viendo, seguiremos ahí compartiendo, ¿vale? Cualquier cosa, de verdad, no os cortéis en absoluto y lo hablamos, que a nosotros nos viene bien también hablar y recibir feedback y demás, ¿vale? Bueno, gracias Alberto. Gracias a Hola, todos. Hasta luego. gracias a todos.